Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que se mueve a nivel federal, lo que sucede a nivel estatal y acontecimientos a nivel municipal. Comenzamos. Para abrir boca, hablaremos sobre una situación que ha generado mucha controversia, el caso de Marx Arriaga. Marx Arriaga Navarro fue removido del cargo como director general de materiales educativos de la SEP alrededor del 13 al 15 de febrero de 2026. La SEP lo notificó mediante una diligencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control, cambiando la plaza a libre designación a partir del 15 de febrero. Juan, ¿qué significa esto de cargo de libre designación? Bueno, los cargos de libre designación son aquellos puestos de alta dirección que tienen una relación estratégica con el titular de la dependencia a la que pertenecen y por esa misma naturaleza necesitan alineación política absoluta con esto. Por lo tanto, quedan exentos con concursos de oposición al momento de necesitar ser removidos. Y Brandon, ¿qué es esto de concurso de oposición? Son procesos de selección mediante el cual los diferentes candidatos, por medio de pruebas, demuestran sus aptitudes para, pues en este caso, merecer dicho cargo, ¿no? Muy bien. Arriaga se resistió inicialmente, incluso hubo un intento de permanencia en oficinas, pero la SEP niega que fuera un desalojo o despido arbitrario. Lo califica como proceso administrativo por diferencias en la actualización de libros a texto gratuito de la nueva escuela mexicana, el NEM. Él rechazó ofertas de reubicación, cambio de áreas de la SEP a un cargo diplomático en el extranjero y en situaciones pues hemos visto que se ha quedado en su oficina, lo hemos visto hacer streams directos desde su oficina porque se niega a salir de su oficina. ¿Qué puedes hablarnos un poco de eso, Brandon? Pues que, como lo acabas de comentar, él fue removido. De hecho, Mario Delgado, en una entrevista y también en las conferencias que ha tenido con la presidenta de la República alrededor del país, ha comentado que esa decisión de que se le removiera del cargo ya se había sido notificado con tiempo, ¿no? Claro. Incluso que ya se había dicho que se le iba a quitar del cargo porque dice que fue removido, pero no realmente se le quitó del cargo. Fue removido, al final de cuentas. Mucho se ve la figura del trabajador de confianza. ¿Qué sabes sobre esto, Juan? Bueno, un trabajador de confianza está legislado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que plantea en su artículo 5 que los trabajadores de confianza serán aquellos con puestos de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. En este caso, Marx Arriaga sí califica como un puesto de confianza porque justamente él lleva una dirección. Y técnicamente, una de las formas en las que un trabajador de confianza deja de serlo o puede dejar de serlo cuando directamente hay pérdida de confianza. Y si seguimos todo esto, que él se empezó a desalinear de la postura política que se necesitaba para el puesto, pues sí, técnicamente se comprende por qué podría salir del puesto. Muy bien. También se menciona que si Arriaga impugna, podría recurrir al juicio de amparo o controversia administrativa. Pero la SEP menciona una posible ruta jurídica para liberar la plaza si no renunciaba voluntariamente. El motivo oficial es la negativa en cambios de contenido de libros, incluso de perspectiva de género o mejoras, pese a que la SEP insiste en que la NEM se mantiene y solo se actualiza aspectos. La presidenta menciona que los libros no cambiarán, no cambiarán de esencia, sino que se mantendrán, pues el contenido se mantendrá firme en su mayoría y solo serán modificaciones superficiales. Arriaga impulsó 107 libros de texto gratuitos entre 2022 y 2023. Polémicas incluyeron críticas por un enfoque ideológico y representación de mujeres en la historia, y no hay cifras de impacto presupuestal directo, pero afecta la continuidad de la NEM en millones de estudiantes. Porque hemos notado y hemos visto varias fotos y gente compartiendo el contenido sobre estos supuestos libros de errores en diferente información. Por ejemplo, hemos visto imágenes sobre una supuesta mano con 6 dedos. También hemos hablado sobre la eliminación de algunas materias, en el caso de este personaje. Sobre estas materias, ¿qué podías hablar, Rano? Pues a mi hermano le tocó estos libros, ¿no? Y me di el trabajo de leer, no tenía nada que hacer. Y pues lamentablemente muchos de estos libros no traen los conocimientos que, por así decirlo, nosotros aprendimos en su momento, ¿no? Principios básicos de español, de matemáticas,
de historia y de otras cosas, ¿no? Estos libros se enfocan más en la comunidad, en construir comunidad, pero pues realmente no es como que algo que los vaya a ayudar en el futuro, ¿no? Sí son libros que pidieron mucho contenido en temas de matemáticas. Hemos visto que el futuro es muy tecnológico, por así decirlo. Y pues no es como que conocer mucho de la historia de un pueblo indígena en Querétaro nos vaya a funcionar de mucho, sin sonar mal. Entonces, pero más allá de todo esto, la controversia sobre estos libros fue por el contenido ideológico. No ideológico en unos aspectos sociales, sino ideológico en el aspecto político, ¿no? Claro. Sobre todo, en este caso de imponer cosas de la historia de Morena, por así decirlo, de López Obrador, en estos libros, donde se mencionan momentos de cuando López Obrador fue quitado, fue de su desafuero, se menciona un momento de Lorenzo Córdoba en el INE, y se mencionan como otras varias injusticias. Se menciona, si no me equivoco, también el fraude del 2006, sí, que pues son cuestiones muy ideológicas, ¿no? Que van encaminadas hacia eso. Y fue lo que más se le criticó, aparte de también lo que ya mencionabas, de la pérdida de materias importantes como matemáticas y español y conocimientos básicos en ciencias y otras cosas más. Aparte de que, por ejemplo, al idioma inglés, pues tampoco se da la importancia que merece. Reconociendo que en algunas universidades incluso ya te piden el inglés y pues para la educación de los niños, estos libros no son de mucha ayuda, por así decirlo. Sí tienen una carga muy social, pero también muy ideológica, inclinada hacia el gobierno de la República. Muchos mencionan que esto es un tipo de adoctrinamiento al pueblo. ¿Tú crees que esto se pueda considerar una clase de adoctrinamiento? Hay muchas cosas en las que coincido contigo, pero también hay otras en las que tengo una contradicción. Sí entiendo por qué planteamos que es necesario las matemáticas en un futuro que va avanzando cada vez más rápido hacia lo tecnologizado, a las ingenierías. Pareciera de nuevo como que estamos de nuevo viendo a las alzas las ingenierías, como que en el pasado todo era, eso es ingenierías, y entonces como que se detuvo. Y ahora como que ya va de nuevo hacia arriba, pero dirigido a la inteligencia artificial. Entonces sí es raro, por ejemplo, que coloquen menos de 20 páginas de matemáticas en libros de la SEP. También yo sí creo que es necesario que los niños comprendan la diversidad cultural que existe en México. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que creo es que fue mal introducido. Y después estábamos hablando sobre el tema de la historia de Morena. Sí, como que pareciera ahí como que todas las cosas malas que pasaron de otros partidos hacia Morena, y como que Morena no hizo nada mal y como que fue impoluto el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aunque me cueste decirlo, pero... Por eso mismo algunas personas mencionan que este tipo de libros simplemente generan adoctrinamiento a las nuevas generaciones, enseñándoles que el régimen actual son los buenos, que los regímenes anteriores son los malos y que deben apoyar a la transformación. Sí, también porque si recordamos hace unas semanas la presidenta le decía a los niños que si no iban a permitir que los del pasado regresaran, y pues ellos claramente dijeron que no. Entonces, independientemente de que si los del pasado eran malos o buenos, pues antes se decía, ¿no? Este programa no está afiliado a ningún partido político o está para ningún fin político, ¿no? Aunque pues claramente no era así. Pero pues ahora mínimo ni eso, ¿no? Que es la parte mala de esta carga ideológica, política, hacia los niños que no deberían tener nada de esto. No sé si ustedes vieron el video en el que sale Claudia diciendo que está como en una prepa y dice, vamos a reducir las materias porque 11 es demasiado y se puede aprender lo mismo con menos. Sí es raro que una presidenta llegue y diga eso cuando el estándar internacional parece que es empezar a volver más fuertes los programas académicos, y llega un México con una presidenta que dice, los vamos a aligerar. Pues contrasta. Sí, pues justamente se tiene esta tendencia a más bien separar las materias. Incluso se dio en el caso del Centro Universitario de la Costa, que materias que antes estaban unidas en un mismo programa se separaron para hacer materias distintas con el fin de poder profundizar y entender mejor cada una por manera separada. Se hace la historia del derecho y el derecho romano. Sí, lo que menciona Juan va muy relacionado con otra cosa también. Recordemos que en el último año de López Obrador se hizo la prueba PISA, que la prueba PISA es la prueba que evalúa cómo va la educación en un país, por así decirlo, y México salió peor que antes. Entonces, y ya con esta nueva escuela mexicana incluida, ¿no? Entonces, sí es de preocuparse cómo están llevando la educación de los niños, que pues claramente son el futuro de nuestro país,
Y pues ya en un futuro veremos los problemas que hay cuando todo esto, digamos, tenga sus consecuencias. Sí. Bueno, esperemos que en algún momento se priorice la educación, la formación básica y realmente un conocimiento importante, no conocimiento ancestral, porque es justamente una de las materias que se integró. Esperemos que todos nuestros programas futuros de educación apunten hacia el futuro y no hacia el pasado, que es, eso sí, es importante nunca olvidar el pasado, pero tampoco es necesario siempre engancharse al pasado. Pero no pedacitos del pasado. Y no pedacitos del pasado y marcarlos como a mejor conveniencia sea. Pero bueno, dejando eso de lado, hablaremos sobre un nuevo tema que se dio este 15 de febrero de 2026 en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan integral de apoyo y audiovisual mexicano para apoyar, evidentemente, a proyectos cinematográficos con el apoyo de la presencia más bien de la actriz mexicana Salma Hayek. Como invitada principal, Salma Hayek elogió el impulso y menciona que quizá lo teníamos, quizá no, lo que no teníamos era esta presidenta, y recordó dificultades pasadas para financiar producciones en México. El esquema busca traer rodajes nacionales e internacionales, fortalecer la industria local y generar empleo. En la publicación del Diario Oficial de la Federación, el 16 de febrero de 2026, coordinado por la Secretaría de Hacienda, Cultura y Presidencia, cumple con la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley Federal de Cinematografía y reformas fiscales para estos estímulos. Recordemos que estos apoyos a cinematografía ya existían, sino lo que se está apoyando es la carga fiscal. ¿Qué podrías hablarnos un poco sobre eso, Brandon? Pues es nada más aumentar un poco la carga fiscal, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Yo quiero recalcar este punto en que cuando López Obrador llegó a la presidencia, él habló de quitar los fideicomisos y los fondos que se habían creado para para distintos fines, ¿no? Cine, deporte, ciencia. Entre ellos estaba el fondo para la promoción del cine y estaba el fondo para la creación del cine, Focine y otro más. Estos fondos desaparecieron en 2022 con el cambio a la ley de promoción del cine. Y pues en su momento fue muy criticado. También este fondo en su momento fue 3 veces, digamos, su extinción fue 3 veces detenida por la Suprema Corte anterior. Y con la llegada de la nueva Suprema Corte, estos fondos desaparecieron totalmente. En su momento, cuando se desaparecieron estos fondos, la crítica principal del expresidente era que pues era dinero que se iba, por ejemplo, a la basura, por así decirlo. O sea, que México no recibía nada a cambio y que pues era para, en este caso, promocionar actores y directores neoliberales. Ahora estamos viendo con la presidenta que se está tratando de como que recompensar eso, por así decirlo. Claro. El incentivo clave de este proyecto es un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta, el ICR, de hasta el 30% del gasto realizado en territorio nacional por producciones. Se hace como cine, series o documentales, con condiciones de un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto, con requisitos de que al menos el 70% del gasto se haga en proveeduría nacional para brindar beneficios a la industria mexicana. Bueno, lo que cambia principalmente en este cambio, porque ya existía como tal la figura, lo que tú dices, el tope, se duplicó de 20 a 40 millones. También es el enfoque. Antes estaba enfocado como a pequeños cortometrajes y ahora como que se industrializa. Inclusive busca inversión extranjera. Y también cambia de mecanismo, porque antes se usaba la transferencia del ISR de un contribuyente a la producción de cine y ahora es un crédito fiscal directo. Claro. Y dejando un poco de lado lo técnico, recordemos que el cine mexicano ha sido criticado por parte de muchas personas, mencionando que el acceso a proyectos de cine en México suele ser muy complicado. Actualmente en México una persona que quiere dedicarse al actoraje, a la producción, a las artes, más bien, esa es la palabra que estaba buscando. Actualmente en México se encuentran varias escuelas sobre artes escénicas, sobre producciones de cine, documentales, series. Sin embargo, el apoyo que han recibido es casi nulo. Actualmente pues, se está buscando un mayor incentivo, al menos en el ámbito fiscal, para incentivar la producción de todos estos proyectos. Porque mucha gente mencionaba que el cine mexicano era algo de muy poco acceso, a lo que solo unas cuantas personas lograban llegar, que en el caso de producir era casi imposible.
porque hemos visto actualmente casos de figuras mexicanas que han tenido un gran renombre, como es el caso de Guillermo del Toro. Sin embargo, Guillermo del Toro menciona que también tuvo muchísimas complicaciones al momento de empezar a producir, y en conferencias que da público de jóvenes que va a verlo, menciona que lo invite a sus proyectos, que por favor los permitan participar en esos proyectos, debido a que no se logra consolidar que los jóvenes puedan vivir del cine, al menos en México. ¿Qué puedes hablar un poquito sobre eso, Brandon? ¿Crees que realmente sea muy complicado como lo pinta la gente que alguien quiera dedicarse al cine? Pues creo que esto va más desde la cultura mexicana del cine, ¿no? En México tuvo su gran época, que es la época de oro del cine mexicano, y ya luego con esta llegada de las películas de Hollywood, esta industria fue bajando, ¿no? Y como lo acabas de mencionar, las personas que lograban alcanzar, crear cortometrajes, películas, series, pues eran las de los grandes capitales, ¿no? Sí, Televisa, Azteca, entre otros, ¿no? Y ya grandes actores o directores como Eugenio Derbez, en su momento ya Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro pues es una historia completamente diferente, entre otros, ¿no? Que es la crítica como que siempre se ha dado, no solo a este gobierno, sino a todos, de que el acceso a la cultura es muy difícil en este país. Entonces, durante mucho tiempo se han creado estos fondos, estos fideicomisos para la promoción del cine. Algunos han tenido éxito, otros no. Algunos se ha criticado. Los anteriores se llegaron a criticar en su momento, tanto por oposición como por otras personas, de que eran fondos que nada más permitían a las grandes empresas otra vez agarrar de esos fondos, ¿no? Y los pequeños productores en temas cinematográficos, no. Ahora, como lo acaba de mencionar Juan Martín, pues se trata de que estos pequeños productores y también puedan alcanzar niveles más altos para que el cine mexicano llegue a más horizontes, que se me hace algo bueno, porque en México tenemos talento y porque no se ha dado esa importancia. Aparte de que pues tampoco es como que tengamos una gran cultura cinematográfica hacia nuestras producciones nacionales, porque México sí tiene una gran cultura cinematográfica, pero no se ha dado como que ese aprecio o ese apoyo. Público mexicano, ese mismo público mexicano se ha dado el aprecio o el apoyo que necesitan. Bueno, yo creo que el gobierno ya se dio un poco cuenta de esto, porque inclusive ya van a incluir las cuotas de pantalla, que es básicamente que el 10% de la producción de cine que se realice en centros comerciales, como en cines comerciales, sea el 10% de producción nacional. Pero yo me pregunto, justamente, si no existe esta cultura, aunque exista la oferta, pues nadie lo va a ir a ver. No va a haber demanda. Es a lo que voy. Es increíble que estén blindando y generando esa protección contra material extranjero, pero también se ocupa, aparte de que esté disponible, que sea visto. O Claro. sea, en crear la Que sea oferta. consumido. Sí, porque por ejemplo, hay veces que uno se entera de no sé, cortometrajes que están nominados a tantos premios, ¿no? Y tú ni en cuenta, ¿no? O que llega al cine y que luego te enteras y ya pasó el tiempo, por lo mismo de que no había la promoción No, y suficiente. aparte por lo mismo de que no se da este nivel de comunicación de producciones mexicanas, muchos casos no te das cuenta de que va a salir una película del cine mexicano hasta que vas al cine a ver otra película y te das cuenta que hay una película mexicana en la cartelera. O la ves en un TikTok y O la la buscas ves en en la un cartelera TikTok. y ya pasó. Y también pasa de que muchas producciones mexicanas prefieren quedarse en lo que son las plataformas de streaming, porque se ha dado el caso de que son muy pocas las películas que realmente llegan a tener un éxito en la pantalla grande, que se quedan en la pantalla chica. Se hace como el programas ViX, Netflix, que incluso así ha habido casos de películas muy aclamadas por el público, como fue el caso de... se me fue el nombre de la película, que se me llama El Milagro en la Celda 12, algo así. Me parece que es una producción de Omar Chaparro, que es una película mexicana que permaneció en streaming, pero fue muy aclamada por el público. Fue un éxito total, mucha gente habló mucho sobre ella. Sin embargo, pues son casos excepcionales de, como ya mencioné, actores grandes, de producción grande, pero en el caso de las producciones de las pequeñas y medianas empresas o productores particulares, pues sí se ve mucho este rezago, porque incluso en la cultura mexicana se tiene que las mismas familias no suelen apoyar a sus hijos, porque mucho, por lo mismo de que la cultura del cine mexicano no está bien vista, siempre es te vas a morir de hambre o no vas a llegar lejos, y esto pues genera un incentivo negativo hacia las personas que quieren incursionar o quieren
permanecer en este tipo de proyectos. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a pasar a un último tema, este tema más a nivel municipal, el brote de aguas negras en zona romántica y Versalles en Puerto Vallarta. En la última semana de febrero de 2026, vecinos denunciaron derrames recurrentes de aguas negras en la zona romántica, ejemplo como en calles de Venustiano Carranza y Versalles, tales como en la Palm Springs, Viena, y Roma. Las causas son coladeras tapadas por grasa y desechos, taponamientos y colapsos de drenaje, agravados por la temporada de alta turística y crecimiento inmobiliario desordenado. Ciapal Vallarta intervino con pipas, lavado de calles y saneamiento, pero persisten quejas por olores fétidos y riesgos sanitarios. Ya hemos dado cuenta de que en los últimos meses, sobre nuestra nueva administración, hemos tenido un grave problema sobre el suministro de agua y de drenaje. Como recordamos, el artículo 115 de nuestra Constitución hace responsables a los municipios por el alcantarillado, agua potable y saneamiento. Pero, como ya mencionamos, Ciapal, una entidad descentralizada del gobierno municipal, no ha cumplido muy bien con esta función. ¿Qué podrías comentar un poco de eso, Brandon? Pues eso que hemos venido hablando, ¿no? Ya desde hace varios programas sobre cómo esta falta de apoyo del gobierno, ¿no? Hacia las diferentes responsabilidades que tienes. En este caso, en la Constitución, en el 115 ha incluido el saneamiento, el alcantarillado. Y pues no es raro, por así decirlo, porque ya se han dado muchas quejas, no solamente en esa zona de Versalles y estas colonias, sino en otras colonias de la ciudad, ¿no? De la mala calidad del agua o de que incluso a veces ni hay agua. Entonces, si no se ha hecho bien este trabajo de saneamiento o de limpieza de los alcantarillados, habrá que ver por qué, ¿no? También pues influye mucho esto de la cultura que tiene la propia población, pero pues es un problema que se debe resolver entre las dos partes para pues que haya un buen servicio de calidad de agua en nuestro municipio. Sí, el Reglamento de Ecología y Protección del Ambiente de Puerto Vallarta menciona que es responsable directo de drenaje y alcantarillado. Ciapal debe ser el responsable de reparar fugas y taponamientos de manera urgente, porque recordemos que el derrame de aguas negras pues genera un grave daño a la salud, podría provocar un gran nivel de infecciones y enfermedades. Y tú lo llegaste a ver, Juan, tú lo viste en primera persona, estuviste ahí en Versalles y lograste ver cómo estaban las calles. ¿Qué nos puedes platicar un poco sobre lo que viste? Hace unos días es muy cómodo ir a comer y caiga un río de agua negra justo afuera del restaurante. Cuando menos interesante. Pero fíjate que hace poco ya habían habido problemas que afectaban a la salubridad del entorno de Puerto Vallarta, que era el problema de la basura. Parece que ahora cambiamos y ahora son los problemas de drenaje. Claro, siempre hay una problemática en este gobierno. Si no es la basura, es el drenaje. Si no es el drenaje, es el agua. Pero a fin de cuentas, el mayor problema siempre sigue siendo la salud e higiene de nuestro municipio. Porque a fin de cuentas, un municipio sucio, pues aparte de que no es atractivo desde el punto de vista turístico, no es saludable para las personas que lo habitan. Como menciona Juan, Versalles y zona romántica son zonas bastante industrializadas. Se hace en el sentido de que existen muchos negocios de comida. Especialmente... Bueno, también, y el factor turístico y el crecimiento urbano con descontrol, yo creo que es lo que ha afectado. Recordemos que los municipios son los que tienen la facultad de otorgar permisos de construcción, licencias de construcción. Claro. Pero esas tienen que ir a la par de que no pueden superar la construcción que va a realizar la capacidad estructural que tenga el drenaje y los sistemas pluviales. Entonces, empezar a ver problemas y afectaciones sobre drenaje y sistemas pluviales no es acaso la consecuencia de que se han otorgado permisos de forma no muy correcta. Sí, pues los permisos ilegales, bueno, no ilegales porque a fin de cuentas se otorgaron el permiso porque era legal supuestamente, ha dado mucho que desear no solo en esta administración sino en administraciones pasadas, incluso por cobros excesivos para solicitar permisos y comisiones ilegales que te pedían los mismos servidores públicos para otorgarte un permiso. Pero como estaba mencionando, y me gustaría continuar la línea, el peligro que genera que este tipo de situaciones se esté presentando en lugares donde se da consumo de alimentos y hay un amplio flujo de personas, pues esto podría generar, al menos para los negocios, implicaciones de que su comida termine siendo contaminada, y esto podría llegar a afectar particularmente
valga la redundancia, a los particulares. ¿No es ese caso, Brandon? Sí, es una relación, ¿no? En este caso, primero empezamos con el problema de la basura, que lo vimos, de hecho, cuando eran las lluvias, cómo Vallarta se inundó por el problema de la basura que teníamos. Ahora, pues ya hay un nuevo servicio, en este caso. Y, o sea, ese problema de la basura se acumula, no puede estar camión de la basura. También, digamos, la población muchas veces no pone de su parte. Y la basura se acumula. En su momento, cuando llueve, la lluvia lleva la basura al alcantarillado. Y pues, ¿qué crea esto? Taponamientos. Taponamientos que, si no se manifiestan en el momento, se manifiestan tiempo después, como lo estamos viendo. Se tapa el alcantarillado y ¿qué empieza a suceder? Hay fugas. Pero mínimo fuera una fuga de agua purificada, ¿no? Agua limpia. No, son fugas de aguas negras que no se ven nada más en la parte, ya como ya hemos comentado en Versalles, son zonas románticas, sino que se llegan a ver por toda la ciudad. Fugas que pues claramente afectan la salud de las personas. Hemos visto, por ejemplo, estas enfermedades del sarampión y otras cosas. Es algo bueno que esto se evite, pero también estaría muy bien que se evitara este tipo de situaciones, ¿no? En el cual vemos las aguas negras pasar cerca de donde, como comentó Juan, de donde estamos comiendo, o incluso cerca de nuestra propia casa o los lugares donde frecuentamos, las escuelas, zonas públicas, los centros comerciales. Y pues eso al final de cuentas afecta, ¿no? Afecta la salud de las personas porque esto puede derivar en plagas. Claro. Plagas de ratas, plagas de cucarachas, plagas de otros tipos de animales que al final luego, pues esto es una cadenita, ¿no? Luego puede provocar esto infecciones en los animales, luego los animales a los humanos. Y es una cadena que pues al final de cuentas va creando poco a poco un problema mayor. Esperemos que este problema se solucione rápido, cosa que no creo que pase, pero sería lo mejor para evitar este tipo de problemas y para que tanto los vallartenses como los turistas tengan una mejor calidad de vida y pues el aire, la comida, el agua no esté infectada. Hablando sobre rapidez, mucha gente menciona una crítica hacia la calidad de servicios que proporciona el drenaje, no solo en el sentido de que haya fugas, sino la infraestructura que tenemos. Ya que hemos visto, creo que más bien es raro el caso de una persona que no le haya tocado ver una fuga y mucha gente cuestiona si realmente toda la infraestructura que tenemos sobre drenaje es realmente de calidad. Porque si se supone que nos están brindando tuberías de calidad, ¿por qué se están rompiendo todo el tiempo? Bueno, aunque también, sin embargo también es lo que mencionaba Juan sobre la construcción desmedida, permisos otorgados sin una previa actualización sobre si realmente la zona donde van a ser construidos soporta este nivel de drenaje. Y igual hemos visto el caso de Versalles, hubo un edificio hace un par de años que no tenía acceso al agua y tuvo un problema sobre higiene debido a que el agua era proporcionada con pipas y cada vez que una pipa llegaba a solventar agua al edificio, pues removía toda la suciedad que venía en el aljibe o en los tinacos, generando pues evidentemente que el agua saliera sucia, pero no sé si la gente prefiera agua de pipas que esté sucia o agua o aguas negras, pero bueno, esperemos que el servicio de drenaje y de agua potable en nuestro municipio mejore su calidad. ¿Querías mencionar algo? Sí, justamente algo que mencionaste al inicio del tema y es la práctica favorita de muchos locales de restauración en Puerto Vallarta y en muchos lugares más, que es desechar residuos grasos a través de sus sistemas de drenaje. Uh-huh. Si le sumas a un sistema deficiente sobrepasado a una práctica que se encarga de obstruir más estas tuberías ya deficientes en capacidad, pues entonces sí tienes una problemática mayor, que ya se sabe desde hace mucho tiempo que la forma más eficiente de deshacerse de los residuos grasos es a través de galones y llevándolos a lugares de acopio. Pero muchísima gente sabe que eso es un gasto extra y entonces lo que deciden es deshacerse de ellos a través de sus sistemas de drenaje, ya sea de agua negra, de agua gris, lo que conocemos baño, lo que conocemos limpieza, donde se limpian los platos, tarjas. Es muy común que se deseche las grasas a través de tarjas. Sí, justamente como hemos mencionado en casi yo creo que todos los capítulos que hemos tenido aquí, que a fin de cuentas todo radica en la cultura que tenemos los mexicanos sobre la higiene, sobre la limpieza, sobre cómo se deben hacer las cosas. Justamente lo menciona Juan. Existen procedimientos especiales para deshacerse sobre cierto tipo de desechos, sin embargo a las personas se les hace más fácil tirarlos por la tarja o tirarlos por el drenaje. Y en el caso de la basura, la gente prefiere seguir dejando su basura en todos lados, haciendo montones, incluso amenazaron con ir a tirar la basura enfrente del ayuntamiento, que a fin de cuentas
pues es una especie de manifestación, pero también es un riesgo biológico a la salud de las personas, porque sigue siendo un lugar público en el que hay un gran Y flujo más por de las personas. palomas. Y más por las palomas. Pero bueno, esperemos que nuestro bello municipio algún día mejore, que dejemos de ver situaciones como estas. Bueno, ¿tú qué opinas? Porque tú, como sea, aquí no eres de Vallarta, pero igual espero que nos desees buena suerte para nuestras futuras administraciones, que realmente se esmeren Bellos ríos de agua negra. en resolver los problemas y tener realmente ríos limpios y no calles convertidas en ríos de agua negra. Acudan a su centro de acopio de aceite, por favor, de aceite residual. Sí, traten muy bien sus desechos de la manera correcta y Infórmense. apoyarán, porque no, evidentemente no va a ser una solución si seguimos sin tener un drenaje eficiente, pero poner un granito de arena nunca está de mal. Muchísimas gracias por este capítulo, sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.